Hermanos, ya me llegó. para que Les mando un abrazo. Gracias por ese decidir cuál argumento se presenta de manera más plausible y tal vez más tocante a la escritura, ¿no? Entonces aquí no estamos para imponer, para llamar herejes, no. Los herejes son otros. Aquí estamos hermanos en Cristo, que vamos a compartir un tema que tal vez, como usted lo dijo, podemos diferir en ciertos puntos importantes. Así que, pues no hay problema. Saludos a todos los hermanos que están ahí también contigo y aquí también los que estaban sumando. Muchas gracias por estar presente. Y hermano, me gustaría, hermanito Diego, no sé si estaría bien, orar una oración antes de comenzar. sí, yo siempre comienzo mis debates y diálogos con oración, no se preocupe, siempre. Yo le doy la oportunidad que usted lo haga, por favor. Muy bien, a la audiencia que está con mi hermano, sí, y a los que están aquí también, inclinemos nuestros rostros en reverencia al Señor y oremos. Padre, te damos gracias por esta noche y por todo lo que tú has preparado el día de hoy también, tocante al alimento, tocante a estar con nuestras personas, a la salud también, Señor. Muchas gracias, Señor. Pedimos siempre por la provisión de los pastores, de los siervos, de los que están llevando el ministerio para poder edificar a tu pueblo, Señor. Señor, estos temas lo vamos a hablar con una madurez espiritual, Señor, y Señor, ayúdanos. Nosotros también somos hombres que nos podemos equivocar, errar, Señor, pero que tu Santo Espíritu nos pueda guiar también a nosotros y que la hermandad que se produce acá, Señor, sea confiable, segura en la fe de tu Hijo amado Jesús. Te pido, Señor, que nos guardes de comentarios malos también, Señor, que la gente que está aquí abajo, hermanos o no hermanos, también podamos actuar con madurez, Señor. Empezamos este diálogo, esta conversación, Señor, no por el afán de saber quién sabe más, Señor, sino por el afán de poder edificar al pueblo y poder también sacar conclusiones veraces, Señor. Pido por la vida del hermano Diego y por mi vida también, Señor, ayúdanos. Todo lo que se va a decir, Señor, empezamos y lo encomendamos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muy bien. Le pido que apague su micrófono. Lo mismo voy a hacer yo cuando usted va a tocar. Arranco entonces en 3, 2, 1, 15 minutos. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. Mi nombre es Diego. Pertenezco a la misión evangélica del Príncipe de Paz aquí en Guatemala. Evangelista por la gracia de Dios. Y en esta noche voy a postular bíblicamente que un creyente sí tiene la posibilidad y existe la posibilidad de una pérdida de salvación. Voy a ir argumentando. Primer pasaje que voy a utilizar para que nos quede bien claro, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A quién le está hablando? Obviamente le está hablando a personas creyentes, porque no se le puede decir a alguien que tiene la posibilidad de deslizarse si no está parado en la fe. Esto califica solamente para el que está en la fe. Y luego dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El hermano Fernando, cuando él le toque analizar estos pasajes, él nos tendrá que explicar si no existe una posibilidad de perder una salvación, ¿por qué debo de cuidarlo? Porque lo opuesto es cuidarlo. Si descuidamos, si no existe la más mínima posibilidad de perder la salvación, ¿por qué dice si descuidamos una salvación tan grande? O a menos que él me salga con el argumento de que aquí no está hablando de esta salvación soteriológica. Bueno, él tendrá que explicarnos. Luego, 1 Corintios 9:25, el apóstol Pablo nos deja bien claro que él mismo cuidaba este regalo precioso que es la salvación. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro,
no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí la clave es corona. ¿Qué tipo de corona estaba Pablo preocupado de poder perderlo? Él pone como ejemplo a los atletas. Los atletas tienen que esforzarse para llegar a la meta y luego obtener esa corona. Y él dice, no habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? Es la pregunta. O sea, el hermano Fernando tendría que explicarnos de qué tenía Pablo cuidado de ser eliminado. Hay muchos más pasajes, muchísimos más pasajes, pero como el tiempo es corto, solo son 15 minutos, quiero dejar estos dos pasajes. Ya vimos en Hebreos que cuidado no nos deslicemos. No podemos nosotros descuidar una salvación tan grande. Y Pablo dice, yo de esta manera golpeo mi cuerpo, prosigo el blanco para que no venga a ser eliminado. La pregunta del millón: ¿qué me puede hacer perder mi salvación? ¿Qué pecado? ¿El adulterio? ¿La mentira? ¿Qué pecado? Porque hay muchísimos pecados. Voy a postular dos cosas. Obviamente no es la regla general. Seguramente quizás algunos hermanos podrán tener otros puntos de vista, pero yo voy a postular dos. Número uno, la apostasía. Dice Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Puede alguien apostatar de algo que nunca abrazó? No lo creo. Dice claramente que apostatarán de la fe. ¿Cómo entramos nosotros a la gracia? Por la fe. ¿Cómo recibimos la salvación? Por la fe. Pero dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, aquel creyente que sí creyó en el Evangelio, creyó en Cristo, pero prestó oído a las herejías, a las falsas enseñanzas que lo separaron totalmente de Cristo, o sea, de la fe en Cristo. No estoy hablando de que se cambió una postura. Por ejemplo, yo creo hoy en la pérdida de salvación. El día de mañana puede ser que yo pueda cambiar y digo, no, es cierto, no se pierde la salvación. Creo que no califica eso. Estoy hablando de que se esté alejando completamente de Cristo, completamente de la fe en el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, escuche lo que dice Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ojo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahí viene, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, estaban en el Señor. Porque creo que esto no le está diciendo a alguien que no estuvo. Claramente dice que negarán al Señor que los rescató. ¿Qué pasó con estos? Bueno, apostataron, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ojo, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso es que nosotros postulamos que existe la posibilidad que un creyente pierda la salvación y debe de tener mucho cuidado con lo que está escuchando, con lo que está viendo, porque aquí claramente dice que los aún negarán al Señor. ¿Qué dice Timoteo? Van a apostatar de la fe. ¿De la fe qué? De la fe en Cristo. Apostasía. Muy bien, primera de Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, ojo,
naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, aquí tenemos explícitamente que algunos naufragaron, se salieron de la fe, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, aquí tenemos a dos personajes que sí naufragaron en cuanto a la fe. Alguien podrá decir, es que estos nunca fueron salvos. A ver, ¿cómo que nunca fueron salvos? Dice que naufragaron de la fe. O sea, sí, abrazaron un tiempo la fe, pero apostataron. Por eso estamos seguros que un creyente puede apostatar de la fe. Segunda, porque el tiempo vuela. Porque realmente, ¿quién es la garante de nuestra salvación? El Espíritu Santo. Le voy a demostrar primero en el Antiguo Testamento todo aquel, porque estoy seguro que en la tesis de mi hermano Fernando, estoy seguro que vendrá Efesios 1:13, seguramente. Entonces, estamos de acuerdo. La garante de nuestra salvación es el sello del Espíritu Santo. Pero preguntémonos, ¿el Espíritu Santo se puede ir de un creyente, sí o no? Por supuesto que sí. Le voy a probar con Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro. Aquí el profeta Samuel le está diciendo a Saúl que él iba a ser lleno del Espíritu Santo e iba a ser mudado en otro hombre, el cual se cumplió en el versículo 10. Dice, aconteció luego que al volver él la espada para apartarse, de Samuel, le mudó Dios, aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí le estoy mostrando que Saúl fue lleno del Espíritu Santo, pero en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Explícitamente le estoy probando que sí, el Espíritu Santo se puede ir de alguien, explícitamente, no implícitamente. Ok, ahora, claro, van a decir, es que eso era en el Nuevo Testamento, ahora estamos en la gracia. Ahora vamos a la gracia. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y, ojo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, fueron hechos partícipes. Lo recibieron, fueron parte del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ojo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, he escuchado el argumento y dicen, no, aquí está hablando de personas que están en Cristo, pero sí cayeron, se debilitaron. O sea, es imposible que otra vez sean llamados al arrepentimiento. ¿Qué? Si justamente a eso se le llama al que cae a que se arrepienta. Entonces, el hermano Fernando tendrá que explicarnos. Acá dice que los que recayeron. La clave está en recaer, o sea, recaer. Cuidado con no estar contristando el Espíritu Santo. Lo segundo que estoy postulando es aquellos que contristan el Espíritu Santo y de tanto que lo contristan, ¿de qué manera? Pecando deliberadamente. Hebreos 10:26 aquí nos confirma esto. Escuche, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pecar deliberadamente.
Y como la persona peca deliberadamente, se convierte en un practicante del pecado después de haber recibido la gracia, lo que va a pasar es que contrista al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se puede apartar de él. Dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, y no apaguéis al Espíritu Santo. 19, perdón. No apaguéis al Espíritu Santo. En Mateo 25, 8, lo voy a parafrasear porque me queda 2 minutos. En Mateo capítulo 25 del 1 al 8 se narra la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Pero me quiero centrar en el 8 porque ahí es donde me quiero basar. Mateo 25, 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al Espíritu. Alguien con el Espíritu apagado simple y sencillamente no entra al reino de los cielos. La pregunta, ¿esto es para impíos? ¿Esto es para incrédulos? Claro que no. Son personas que se les dio el Espíritu Santo, pero no fueron diligentes, fueron insensatos y apagaron el Espíritu Santo. ¿Y cómo termina el contexto en Mateo 25? Dice que las 5 insensatas empezaron a gritar, ábrenos, de cierto os digo que no os conozco. Perdieron esa gran bendición. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 19? En adelante dice que los que practican, aquí me quiero enfocar, ahí habla de adulterio, fornicación, hechicería, brujería, enemistades. La clave, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando tú te vuelves practicante del pecado, entonces contristas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va de ti. Nosotros postulamos en cuidar la salvación. Nunca hemos dicho que nosotros ganamos nuestra salvación. No. Nadie puede ganar la salvación. Cristo Jesús lo ganó en la cruz del Calvario. Nosotros solo postulamos en cuidar la salvación. Gracias. 15 minutos. El tiempo se va rápido y no alcanza. Muy bien. Adelante, hermano Fernando. Me dice cuando está listo para tomarle su tiempo. Yo muteo mi micrófono. Me toca el argumento a su exposición, ¿no? O mi exposición. No. Usted va a dar su tesis. Ahorita no vamos a argumentar nada. Va a dar su tesis. Ok. Dele. Ok. Bien, amados hermanos, bendiciones, gracias aquí también al hermano Diego, estamos muy alegres, me presento antes que nada, mis amados, mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y también estamos dirigiendo una congregación por la misericordia de Dios, la congregación de estudio bíblico, acá en La Paz, el Alto Cristo es Rey, en la cual también mi persona lidera y ya llevo también enseñando la palabra del Señor por la misericordia de Él también. Muy bien, mis amados hermanos, el tema que muchos me han escuchado decir, explicar, estudiar conjuntamente con ustedes es el tema que siempre vamos a resaltar en las Escrituras. Ahora queremos partir de lo siguiente, de la premisa que cuando hablamos de la salvación en su seguridad, mis amados, hablamos de este tema, seguridad de salvación. Muy bien, ahora, para empezar, tenemos que entender qué es la doctrina de la seguridad de salvación. Muy bien, tal vez yo no cite muchos textos porque quiero ser contundente en mi enseñanza, pero ya tal vez en las preguntas ahí nos podamos explayar o en el argumento que vamos a hacer. Muy bien, pero para hablar de la seguridad de salvación, primeramente tenemos que hablar o dar un repaso a la salvación en sí. Ahora, ¿qué es la salvación? Bueno, la salvación es una obra de Dios por gracia y misericordia dada al hombre pecador. Pero hay que ver 2 cosas importantes aquí. Número 1, Dios, y número 2, el hombre. ¿Por qué? Porque la salvación es para el hombre, para el ser humano. ¿Y quién la da? Pues Dios. Analicemos un poco al hombre. Muy bien. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Romanos capítulo 3, verso 10 para adelante nos dice que el hombre no puede justificarse. No hay uno bueno. El hombre no puede justificarse a sí mismo. El hombre está muerto en delitos y pecados también. ¿Por qué? Porque su vida está guiada por la incredulidad y bajo el régimen del pecado. Es decir, está controlado por el pecado. Entonces vive en delitos y pecados afrentando a Dios con su vida, con su conciencia y con sus actitudes. Número 3, el hombre está destituido de la gloria de Dios.
no puede hacer nada ni para salvarse, y ojo que esto va a ser importante porque tampoco puede hacer algo para preservar esa salvación. Partamos de eso. Ahora, dijimos que el hombre no puede justificarse a sí mismo, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo, vive en delitos y pecados y está destituido de la gloria de Dios. Muy bien, ahora veamos a Dios. Entonces, como el hombre no puede justificarse, Dios idea este plan perfecto de la salvación en Cristo Jesús. El hombre se salva por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿para esta salvación Dios pidió algo? ¿Para esta salvación Dios dio una condicionante? Porque si decimos que hay que perseverar, estamos dando una condicionante a la salvación. ¿Acaso la salvación no postula que es por gracia? ¿Y acaso la gracia no es un don inmerecido? ¿Que el hombre no lo merece? ¿O acaso lo merece? Bueno, Dios no presenta eso, ¿no? Ahora Cristo se encarna, el Salvador, el Hijo de Dios se encarna para darnos, ¿qué cosa? Reconciliación con el Padre. Y hay que preguntar las preguntas que vienen más adelante. ¿Será acaso que nos podemos afrentar con Dios nuevamente? Se vienen preguntas muy interesantes en el tiempo de preguntas y respuestas, así que me voy a guardar por eso. Concluye de la siguiente manera. El hombre no puede ser justificado, el hombre no puede encontrar la salvación, no puede tener salvación en sí, así que Dios busca al hombre y le da la salvación que viene de él, por él y en él. Y la expresión de esa salvación es Cristo, su Hijo Jesús, y en él somos salvos. Ahora, entendiendo que Cristo hizo la obra perfecta en la salvación, hizo la obra o la redención garantizada. Hebreos capítulo 9, verso 12 nos dice que Cristo, entrando una sola vez en el santuario, hizo una ofrenda perfecta, una expiación eterna. ¿Para quién? Para los santificados. No dice temporal, no dice hasta que apostate o hasta que haga tal pecado. Ahí habla de una expiación eterna. Ahora, la obra de la salvación glorifica siempre a Dios. ¿Y por qué lo glorifica? Porque es un mérito de Dios. Pero ¿qué pasaría si el hombre tendría que perseverar en sus fuerzas? La gloria sería para Dios. Interesante esa propuesta. ¿Qué pasa si el hombre se esfuerza por permanecer? Entonces el hombre aportó a la salvación. Eso ya no glorifica a Dios. La salvación, de principio a fin, glorifica a Dios, ensalza a Dios, honra a Dios. ¿Por qué? Porque Él salva, Él preserva y Él da vida eterna, una vez y para siempre. No 3, no 4, no 5 veces. Ahora, para que entendamos esto, veamos que el Padre ideó el plan de salvación. El Hijo ejecutó este plan y el Espíritu Santo aplica este plan a los pecadores. La pregunta es, ¿en qué momento Dios dijo, bueno, el hombre tiene que perseverar? ¿En qué momento? Hay que entender mucho cuando se ve las cartas del apóstol Pablo. Ahora, entendiendo que la salvación es una obra completamente de Dios, que glorifica a Dios, que ensalza a Dios, entramos a este tema de la seguridad de salvación. Cuando hablamos de la seguridad de salvación, esa palabra seguridad nos da una certeza, una confianza, una firmeza, certidumbre que da el Salvador a nosotros. De manera que cuando hablamos de seguridad de salvación, no es tocante a nosotros, es tocante a Cristo. La seguridad de salvación bíblica se centra en Dios, mas no en el hombre. Ahora, la Escritura, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, nos dice en Primera Juan capítulo 5, verso 18, vamos al texto ahí, yo no lo anoté, pero quiero ir con mi Biblia rapidito ahí. Primera de Juan, capítulo 1, verso 18. No voy a dar muchos textos porque tenemos tiempo de argumentar. Ahí sí vamos a los textos y también a las preguntas, ¿no? Pero yo voy a citar algunos textos acá. Primera Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, ¿qué dice el texto? No practica el pecado. Y la pregunta es, ¿por qué no practica el pecado? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le. Esa es una promesa directa. Muchos postulan es que practica el pecado, pero aquí dice no practica el pecado. ¿Y por qué no practicamos el pecado? Porque somos muy obedientes, porque somos perfectos. Error, mis amados hermanos. Aunque seamos creyentes, aunque seamos salvos, nos equivocamos y nos vamos a equivocar siempre. De manera que la permanencia del cristiano y el alejamiento hacia la santificación depende de la obra perfecta de Cristo. Porque el texto que dice, aquel que fue engendrado por Dios, ¿y ese quién es? Cristo.
le guarda y el maligno no le toca. El texto dice que no practica el pecado porque es fuerte, porque permanece. No. El texto dice que no le toca el maligno porque él es fuerte, permanece. No, porque el Hijo de Dios, el engendrado, le guarda y el maligno no le toca. Verso 19. Sabemos, confirmación, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo él maligno. Mira cómo continúa el 20. Pero sabemos, confirmación, sabemos, dice el texto, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es importante que entendamos eso. Ahora, mis amados hermanos, la pregunta es si estamos en Cristo, ¿Cristo nos puede dejar? Y la respuesta es no. En Juan capítulo 10 dice que nadie le arrebata a nadie al Hijo. ¿Por qué? Porque los que son de él, sus ovejas, están en su mano, mis amados hermanos. Ahora, la seguridad de salvación, como dijimos, no depende del salvo, no depende de mí. La seguridad de salvación depende del Salvador, no del que ha sido salvo, del Salvador. La seguridad de salvación aplica al creyente por gracia y por misericordia. No es por algo que hayamos hecho, es por gracia y por misericordia. El creyente tiene seguridad de salvación, no porque tiene a Cristo, sino porque está en Cristo. Voy a repetir eso. La seguridad de salvación bíblica nos lleva a una confianza, a una seguridad, a una firmeza, a una certidumbre de que podemos decir que somos salvos, no solamente porque hemos creído en Cristo, no solamente, mis amados hermanos, porque hemos depositado nuestra fe en Cristo, sino porque estamos en Cristo. Para eso, Colosenses capítulo 1, verso 7, vamos al texto ahí un momento. Colosenses capítulo 1, verso 7, vamos al texto ahí. Colosenses capítulo 1, verso 27, mis amados y mis amadas hermanas, mira lo que dice el texto. Colosenses capítulo 1, verso 27. A quienes Dios, esos son los gentiles, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escucha esto, que es en Cristo, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La seguridad de salvación bíblica no mira al Salvador. No mira al salvo, perdón, mira al Salvador. La seguridad bíblica que demuestra la Escritura nos centra en Cristo. ¿Por qué no nos vamos a perder? ¿Por qué la salvación es segura? Porque usted está en Cristo y Cristo está en usted, como lo diría Pablo más adelante en el mismo Colosenses capítulo 3, verso 3. Mira lo que dice Pablo, porque ¿qué cosa? ¿Están muriendo? ¿Poco a poco van a morir? No, habéis muerto. Y quiero que escuche esta certidumbre de Pablo. Y quiero que escuche esto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Dónde? ¿Dónde? Con Cristo en Dios. La seguridad de salvación no mira al salvo, mira al Salvador. La seguridad de salvación bíblica no glorifica, no le dice al hombre persevera, estate ahí. No, porque el hombre no lo puede hacer, sino lo mira al Salvador. Y gracias al Espíritu Santo podemos permanecer porque tenemos la unción del Santo, mis amados hermanos. Repito una vez más, ¿por qué hay seguridad de salvación? Porque el creyente está en Cristo y Cristo guarda y preserva su vida. De manera, mis amados hermanos, que vemos ahí dos cosas importantes. La postura ahora del hombre salvo y cómo Dios en Cristo esconde la vida. Ahora vamos a ver al Padre. Vamos a ver cómo el Padre reacciona ante esto y le preguntamos al Padre, ¿no? ¿Será que el Padre puede abandonarnos? ¿Será que el Padre puede dejarnos? Romanos capítulo 8, verso 15 al 17. Este texto es contundente, al cual vamos a ingresar después en el tiempo de que me toque preguntar. Pablo en Romanos capítulo 8, 15 claramente dice que nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora la pregunta es, bueno, pero un creyente puede pecar, pero un creyente puede fallar. Sí, pero ¿qué dice el texto de Romanos capítulo 8? ¿Quién condenará si Cristo justifica? Pero hermano Fernando, alguien también puede seguir pecando. Para eso tenemos el ministerio de Jesús, que es
el sumo sacerdote o el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, mis amados hermanos, Pablo es categórico. ¿Será que Pablo se está contradiciendo? ¿Será que Pablo dice, bueno, depende de ustedes, si permanecen, si están firmes? Muy bien. Entonces, la Biblia es claro con Pablo. Muy bien. ¿Saben qué? La salvación no vino de ustedes. Muy bien. Es en Dios. Amén. Pero ustedes van a fallar. Y si fallan, abogado tenemos. La pregunta es, ¿será que Dios nos ha dado la salvación y se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios nos dio la salvación y dijo, ¿sabes qué, Fernando? Toma la salvación, te toca cuidarla, te toca perseverar, te toca estar en ella. No, mis amados hermanos, cuando Dios hace algo, lo hace de manera perfecta, cabal y completa, mis amados hermanos, de manera que ¿acaso Dios no sabía que íbamos a pecar? ¿Acaso Dios no sabía que nosotros íbamos a ser faltos, íbamos a fallar? Claro que sí, mis amados hermanos. Por eso Cristo, el Salvador, también es nuestro gran sumo sacerdote, quien se compadece de nuestras debilidades, y gracias a Él tenemos acceso al santuario celestial para encontrar oportuno socorro, mis amados hermanos. Los que postulan que la salvación se pierde ignoran el ministerio del sumo sacerdote, ignoran cuál es el papel de Cristo como nuestro gran abogado, nuestro perfecto abogado. Y Juan capítulo 1 nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ajá, pero si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre. Entonces, ¿acaso Jesús intercede por sí solo? No. ¿Por qué? Porque hay una condicionante. Confesaos vuestros pecados y Dios los limpiará ¿de toda qué? De toda maldad. Hermanos, la salvación es un plan perfectamente ideado de Dios de una u otra manera. Muy bien. El Hijo tampoco puede abandonarnos. Lo repito, Juan capítulo 10, verso 27 al 29, seguridad eterna de la oveja. Primera Juan capítulo 5, verso 18, porque lo leí hace un momento, el Hijo guarda de caída y protege del maligno. Judas capítulo 24, Él nos provee y nos guarda sin caída, mis amados hermanos. Ahora, entendiendo que el Padre y el Hijo no pueden dejarnos, el Espíritu Santo nos sella y Él las arras. La pregunta es en Efesios cuando dice, ¿es las arras hasta que apostate? ¿Es las arras hasta que ustedes se aparten? No. Él dice que es las arras hasta el día de la redención final. O sea que falta por culminar nuestra salvación. Concluyo con esto porque tenía muchos argumentos. Concluyo con esto. Amados hermanos, el Espíritu Santo estará en nosotros hasta la redención. O sea que no somos perfectos. Hermanos, nuestra alma ha sido justificada. Nuestro espíritu ha sido regenerado. Pero falta la glorificación de nuestros cuerpos. Y mientras estemos en este cuerpo, vamos a luchar contra el pecado, contra la tentación y contra la seducción de este mundo. Pero tenemos completamente cubiertos y protegidos por nuestro gran trino Dios. Muy bien, gracias hermano Fernando. 15 minutos con 20 segundos. Muy bien, tengo 10 minutos para ir analizando toda la argumentación que él dio. Comienzo en 3, 2, 1. Muy bien. Nuestro hermano postula su tesis, dice que la seguridad de salvación, él comienza primero explicando cómo entramos a la gracia. Eso está claro. Todos estamos en la misma sintonía. Entramos a la gracia por medio de la fe. No hemos hecho ningún mérito, para nada, para merecer. Lo que estamos postulando nosotros es estando ya en esa gracia. Es evidente, claro, dice que la salvación es la obra de Dios por gracia por el hombre. Amén. Amén. Nuestro debate no es tanto o diálogo cómo entramos a la vida eterna, sino ya sabemos, todos sabemos que entramos a la gracia, entramos al reino de los cielos por medio de la fe. ¿El hombre está muerto en pecados? Obviamente que sí, amén. El hombre está perdido en el pecado, amén. Dice Efesios 2, que el hombre fuera de Cristo está muerto en delitos y pecados, amén. Nosotros no tenemos ningún presupuesto en lo más mínimo
para alcanzar la salvación. Es Dios por medio de su Hijo que nos alcanza. Ok, eso está claro. Pero a mí siempre me llama la atención cuando me quieren traer este pasaje, ya lo sabía que iba a venir, siempre que me quieren traer Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Le recuerdo, mi hermano Fernando, que este pasaje aplica para personas impías, personas que están fuera de la gracia. Esto no califica para personas creyentes. ¿Qué cita está el apóstol Pablo mencionando? Salmos capítulo 14. Y en el Salmos 14, en el versículo 1 dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, está hablando de gente impía, no está hablando de los justificados. Entonces, este pasaje creo que no le ayuda mucho en su postulación de seguridad de salvación. Está hablando de personas impías. Nosotros estamos centrados en personas ya justificadas, centrados en personas ya redimidas por la sangre de Cristo. Como yo postulé en mi tesis, demostré explícitamente de personas que sí apostataron de la fe ya estando. Muy bien. Me trae Hebreos 10:14. Me parece muy bueno este pasaje de Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, al cual yo digo, amén, amén. Pero ¿cuál es el contexto de este pasaje? Está hablando a un grupo de hebreos y les está explicando el autor de Hebreos que ahora ha habido un cambio de sacerdocio, ha habido cambio. Antes los sacerdotes tenían que ofrecer continuamente sacrificios para el perdón de los pecados, pero el día de hoy vino Cristo y con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Obvio, volvemos a pecar. Claro que ya no se hace ningún sacrificio, mi estimado Fernando. Obviamente que no. Usted y yo, como humanos que somos, fallamos, claro. Necesitamos otra ofrenda. De ninguna manera, solo fue una ofrenda. Aquí no está hablando de seguridad de salvación. Aquí está hablando que hay un solo sacrificio y cada vez que usted y yo pecamos, lo que hacemos es confesar nuestros pecados y no hay otro sacrificio. Pero no me está hablando el pasaje de seguridad de salvación. Yo estaba esperando un pasaje explícito que diga, el que fue salvo tiene seguridad de salvación para siempre, salvo, siempre salvo. Yo quisiera escuchar un pasaje así y bueno, tengo una pregunta allí. Luego me trae Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 es muy interesante y me gusta mucho. Y esto a nosotros nos ayuda. En vez de refutarnos, nos ayuda, nos da más solidez. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Por supuesto que sí. Por eso decimos, manténgase en Cristo, manténgase. Porque usted en Cristo, el maligno no podrá sacarlo. Pero ¿en qué momento? Y yo tengo una pregunta muy buena al rato. Se va a poner muy bueno. Entonces, el maligno no le toca. Siempre la promesa de Dios que nos mantengamos. Le recuerdo Juan 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, Dios siempre nos llama a estar en Él, a estar en Él. Pero resulta que en Juan dice también, y todo aquel que no permanece en mí, dice que será echado fuera y quemado en fuego. Esta promesa siempre es para aquellos que se mantienen en Cristo. Quiero dejar algo bien claro. En ningún momento hemos enseñado que la permanencia en la salvación depende de nosotros. De ninguna manera. Nadie enseña. Quizás algunos hermanos que enseñan que alguien puede perder la salvación, posiblemente no lo postulan bien. A lo mejor han insinuado que depende de nosotros el mantener esa salvación. No, no depende de nosotros. Por eso no le robamos ninguna gloria a Dios, porque nos ha dejado a su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. Nos ha dejado al Señor Jesucristo. Cuando pecamos, tenemos abogado para con el Padre.
tenemos la oración. Cristo enseña Mateo 12:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Nos ha dejado las herramientas. ¿Qué gloria nos podemos llevar nosotros? No hay ningún mérito. Todo lo ha dejado. Lo que nosotros enseñamos es cuidar. Sin embargo, no es gloria para nosotros. Muy bien. Luego, Romanos capítulo 8, versículo 34. El contexto dice que nada ni nadie nos separa de Cristo. Bueno, les recuerdo que los primeros pasajes está hablando de tribulación, de angustia, de hambre, de desnudez. Todo eso es lo que viene para el creyente. Y lo que Pablo está enseñando ahí, que nada de eso nos puede separar del amor de Cristo, porque también dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero el 34 sí es interesante. Vamos a analizar Romanos 8:34. Dice el 34, dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es lo que enseñamos. Hermano, si usted ha pecado, venga a Cristo, reconcíliese. Abogado tenemos, es el que intercede por nosotros, es el que aboga por nosotros. Nosotros no enseñamos algo fuera de la Biblia, mi estimado Fernando. No nos hemos inventado ninguna doctrina nuestra. Si usted falló, haga tal cosa o X cosa, entonces posiblemente cabría la posibilidad de creer que le estamos robando la gloria a Dios, le estamos demeritando al sacrificio de Cristo. Todo lo que nosotros enseñamos es lo que Cristo enseñó. Si alguien pecó, si alguien falló, que venga a Cristo, que pida perdón. Abogado tenemos para con el Padre. Pero del otro lado, no conozco bien su teología, pero del otro lado, no llaman a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque con esa premisa, con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santos. Así que si te deslizaste, si caíste, pues ni siquiera necesitas pedir perdón. Pues ¿para qué? Con una sola ofrenda. Yo le preguntaría a Fernando, ya que con una sola ofrenda nos hizo perfectos, entonces ¿qué pasa si fallamos? Ya no hay que pedir perdón, ya no hay que humillarse, ya no hay que confesarse. Él dirá, claro que no, hay que hacerlo, y es lo que enseñamos. ¿En qué momento le estamos robando la gloria a Dios? ¿En qué momento estamos restando méritos al sacrificio de Cristo? En ningún momento. Muy bien, tengo 30 segundos. Juan 10:28, buenísimo pasaje. Nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Pero ahí tengo una pregunta, así que lo dejo todavía. Tengo una pregunta de Juan capítulo 10, versículo 28. Decimos amén. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero viene una preguntita y va a estar muy interesante. 10 minutos exactamente, gracias. Muy bien, tiene sus 10 minutos para analizar los pasajes que yo di. ¿Me dice cuando está listo? ¿Se me escucha, no? Hola, hola. Muy bien. Listo, ahora sí. Corremos desde ahora ya, mis amados hermanos. Muy bien. Para empezar, cuando mi estimado Diego dio su argumentación, usó pasajes varios, pero como siempre fuera de su contexto, ¿no? Me gustaría, y eso es lo que yo no quiero hacer. Si voy a utilizar pasajes, utilizaremos 2 o 3, pero lo podamos ver en su contexto y analizar en su carta también. ¿De qué sirve tener muchos textos o flanquear con varios textos si van a ser sacados de su contexto y textos sueltos? Y lo he dicho siempre, estas posturas o estas 2 posturas, ¿no? Tienen textos. Si hablamos de cantidad de textos, yo también tengo cantidad de textos. Así que esto no se trata de quién tiene textos más. La pregunta es,
ese texto verlo en su contexto, y a eso es lo que voy a centrarme, ¿no? Ahora, por ejemplo, mira, vamos a ver muchas cosas, y aquí aclaro también, como dice el hermano, ¿no? Le dije muchas veces, pero creo que se le olvidó, yo no postulo la seguridad, seguridad de salvación como salvo, siempre salvo, tampoco no llamamos al arrepentimiento, tampoco hacemos de la seguridad de salvación un libertinaje, y creo que eso a mi estimado Diego se le olvidó completamente, pero está cayendo en ese juego. Bueno, ¿qué le puedo hacer? 2 veces se lo recordé y le dije, aquí no hay salvo, siempre salvo, nosotros no predicamos y libertinaje del pecado, jamás. Creo que hay que poner lo que uno piensa en la mesa antes de empezar un debate, y se lo dije constantemente, pero bueno, nuevamente apela a ese argumento. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora, Hebreos capítulo 2, verso 3. El texto en hebreo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos de una salvación tan grande? El texto que empezó, no voy a citar todo porque verlo por su contexto es sencillo de poder verlo. Solamente vamos a ver los que me alcance el tiempo. Ahora, mira lo que dice en Hebreos capítulo 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero mira lo que dice el contexto, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Mis estimados, en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos se está hablando del mensaje de salvación, como dijo el 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras por los profetas a nuestros padres, hoy nos ha hablado por el Hijo. ¿Está hablando, mis amados hermanos, del sacrificio de un salvo? No, está hablando de la palabra de salvación, es decir, del evangelio. Ahora, mis amados hermanos, mira lo que el contexto dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por tales, la oímos. Mis amados hermanos, en Hebreos capítulo 2, verso 3, ¿cómo descuidamos esa salvación tan grande? No es ¿cómo descuidaremos nuestra salvación? No, ¿cómo descuidaremos esa palabra, ese mensaje tan grande, mis amados hermanos? Comprobación de eso. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 13, verso 26. Tengo mucho argumento para eso, pero yo voy a ver hasta dónde alcanzo, ¿no? Voy a ver hasta dónde alcanzo, pero como saben ustedes, a mí me gusta ver el contexto y también la complementación para entender esa palabra. Hechos capítulo 13, verso 26. Vamos ahí un momento, mis amados y mis amadas hermanas, para ver lo que Pablo va a utilizar. Y mira cómo esto sí calza con la teología del capítulo 1 de Hebreos. Hechos capítulo 13, verso 26. Quiero que pongan mucha atención a lo que Pablo dice. Mira lo que dice Pablo. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Escuche esto. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, mis amados hermanos. Creo que mi hermano Diego no leyó el contexto, porque en el capítulo 1 se lo podría demostrar. El contexto es del mensaje, de la palabra de salvación, no de la salvación en sí. Punto número 1. Pasamos a lo siguiente. Mis amados hermanos, citó tantos textos que tomarlos en su contexto me tomaría mucho tiempo. Así que ustedes ya saben, ya expliqué estos textos, pero lo vamos a hacer acá de manera rápida. No sé cuánto me alcanza el tiempo. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Primera Timoteo capítulo 1, verso 19. Mis amados hermanos, aquel que permanece en la fe, aquel que persevera en la fe. Constantemente en la carta a Timoteo se va a repetir esto de la fe. No se aparte de la fe, no se aparte de la fe, como Emineo y Fileto. Mis amados hermanos, creo que mi estimado Diego ignora la carta a Timoteo. ¿Por qué fue escrita? Para empezar, la carta a Timoteo y Tito son cartas pastorales, y el propósito de Timoteo es defender la doctrina, defender la enseñanza. Por ejemplo, vámonos un momento rápido a 1 Timoteo capítulo 1, verso 10, escucha lo que dice el texto, porque algunos estaban infiltrándose con enseñanzas herejías y también la ley. Verso 10, por los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos, los pérfidos y para cuanto se oponga a la sana doctrina. El punto en Timoteo no es si la salvación se pierde. Pablo mandó a Timoteo para que cuide, para que preserve, para que guarde a los cristianos ¿de qué? De la doctrina, de la fe, de la enseñanza. Vamos a comprobar eso, porque el tiempo no me va a dar para mostrar el contexto de todos sus textos. Primera Timoteo capítulo 1, verso 11. Ya les he dicho que ahí vemos la sana doctrina. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 13. Escucha lo que dice el texto. Mira lo que dice el texto. Primera Timoteo capítulo 1, verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo. Guarda eso, guarda la sana doctrina. El punto ahí es la sana doctrina. Además, Pablo tampoco estaba seguro, no estaba inseguro de su salvación, porque versos antes, mira lo que dice
En el verso 11, dice el texto, verso 10, pero por ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador. Verso 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Ahora, él también citó 1 Corintios 9:25. Mira, hasta Pablo puede desanimarse. Pablo dice que puede ser eliminado, pero Pablo aquí dice que está seguro. Está seguro. La pregunta es, ¿Pablo se puede contradecir? ¿Sentió por un momento sí o por un momento no? No vemos eso en el carácter de Pablo. Ahora, en el verso 13 nos habla de que defienda esta doctrina. Doctrina que en el capítulo 2, verso 16, se habían apartado Himeneo y Fileto y estaban desviando a la gente de todo eso. Ahora, mira lo que pasa y en lo que sí tiene que persistir. Quiero que me escuchen lo siguiente para cerrar Timoteo. Cuando en Timoteo vean la palabra persistir, permanece, persiste, siempre es tocante a la enseñanza, tocante a la doctrina que había llegado ahí por falsos maestros. Ejemplo de eso, capítulo 3, verso 14. Escucha lo que dice Pablo al mismo Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de qué cosa, de quién has aprendido. Cuando Pablo envía a Timoteo, le dice Pablo, levanta hombres fieles. Levanta y diles, enseña a los otros hombres fieles lo que has aprendido de mí. ¿Para qué? Porque van a levantarse falsos. Hay que cuidar la doctrina. En el capítulo 4, en el capítulo 1, verso 4 le va a decir, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La pregunta es, ¿le está diciendo a Timoteo que no es salvo? ¿Y si se salva persistiendo en la doctrina? O sea, guardando y predicando esa doctrina. No. La idea de Pablo era que Timoteo, un salvo, un hijo de él, un regenerado, cuide y preserve la doctrina. Las dos cartas a Timoteo son cartas ministeriales, pastorales, donde el punto es la salvación. Muy bien, la doctrina. Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, va a tocar Hebreos capítulo 6, que también, y lo interesante con esto finalizó. Saúl. Él citó Saúl, ¿es en serio? ¿Me vamos a pensar que el mismo obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es el mismo obrar del Espíritu Santo en el Nuevo? Por supuesto que no. Tenemos pasajes que el Espíritu Santo también utilizó incluso a enemigos de Dios. También actuó en naciones. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba utilizando por un tema ministerial. Lo que mi estimado Diego parece que ignora es que el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era para un ministerio, para una acción. Por ejemplo, para Saúl era por un ministerio para guiar a Israel. ¿Pero eso le daba salvación? ¿Eso le daba el sello del Espíritu Santo? ¿Eso le daba las hadas, las bendiciones, la promesa, las armaduras, la llenura, la unción? No, mis amados hermanos, el ministerio del Espíritu Santo es muy diferente en el Antiguo que en el Nuevo. Entonces, ¿Saúl fue salvo y perdió su salvación? Dios mío, mis amados hermanos, por favor. Ahora, citando Hebreos capítulo 6, ahí vamos a entender otra cosa que tal vez no aplique en ningún sentido, pero ¿acaso el Espíritu Santo hace esa misma labor antes? ¿Acaso esa misma labor no es ahora? ¿Acaso el Nuevo Pacto no dice que ahora el Espíritu Santo moraría en los corazones? Son dos cosas muy diferentes. Lo que mi amado hermano Diego ignora es el obrar del Espíritu Santo antes del Nuevo Pacto y el obrar del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto con el creyente. Comparar estas dos cosas son tremendas. Y Mateo, Dios mío, ahí se viene una pregunta abayazadora. Dios mío, ahí creo que ya cayó, pero vamos a ver cómo responde con la pregunta de las 10 vírgenes. Lo voy a dejar eso hasta ahí, mis amados hermanos. El tiempo se me ha cortado, pero repito una vez más. Cada texto hay que verlo en su contexto. De nada sirve lanzar muchos textos, porque esto no es una guerra de textos, es una guerra de ver el texto en su contexto y cómo el autor está planteando ese texto y cómo está dirigiéndose a la audiencia que está escribiendo la carta, mis amados hermanos. Muy bien, gracias hermano Fernando. Ahorita viene lo más interesante, ahorita viene lo bueno, así que vamos a respirar profundo, oxigenar el cerebro. Mientras mi hermano Diego, me voy a echar un vasito de agua, ¿le parece? Claro. Yo solo voy a saludar, no voy a hablar nada del debate, solo voy a saludar. Dios le bendiga a todos, saludos. Ya vamos a entrar al segmento de preguntas, así que vamos a oxigenar el cerebro para que, pues, a ver qué tal las preguntas. Dios les bendiga. Tengo acá 980.
Un abrazo para todos, los 980. No sé cuánto tienes ahí, cuánto tiene ahí el hermano Fernando. Dios los bendiga a todos. Así que un abrazo, como siempre les digo, por favor, respeto. Es lo que más les pido, respeto, 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 por favor. Muy bien, ¿ya está listo? Claro, también saludarles a todos. Acá estamos también con una buena cantidad, bueno, 200 y algo más. Y los saludo a todos, también los que están ahí. Gracias por su apoyo, gracias también por los comentarios, mis amados hermanos, y gracias también por ese apoyo que tienen a la enseñanza. También, como dijo nuestro hermano Diego, no vayamos a la confrontación. Les hablo a los hermanos, ¿no? Los hermanos, yo les hablo a los cristianos. Cristianos, por favor, vayamos a la madurez, al respeto y todo eso, pero sé que también aquí hay no cristianos que van a querer siempre la burla, la denigración, tanto del uno como del otro, y eso no se puede, tal vez no se puede mermar. Pero, cristianos, por favor, demos un carácter, gracias, oremos por nosotros o los hermanos, y acá estamos para seguir aprendiendo. Y por favor, comparta, y gracias por estar aquí presente. Así que, mi hermano, sí. Con el vasito de agua, estamos listos para la ronda de preguntas. Voy a mi primera pregunta. Quedamos en 3 y si es necesario llegar a una quinta, yo creo que va a ser necesario. Muy bien. Amén. Mi primera pregunta, basado en Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Puede usted demostrarme en estos 3 versículos, 1, 2 y 3, ya que en su argumentación o en su refutación, quiero decir, lo que usted trató de explicarnos es que este pasaje aplica para oyentes y no para creyentes, ¿cierto? ¿Puede usted probar en estos 3 versículos que allí está diciendo que estos que descuidaron la salvación rechazaron? ¿Puede usted probar en estos 3 versículos la palabra rechazar, sí o no y por qué? Requiere un sí o no. Muy bien. No sé si la pregunta sería buena plantearla correctamente según el texto, porque el texto no dice rechazar. Creo que hay que apegarse al texto. Apéguese al texto, por favor. Apéguese al texto del 2.3. Apéguese al texto, a las palabras, y no argumenten las palabras. Haga una pregunta en base al texto. No. Usted en un debate debe de saber que uno va a hacer una pregunta dependiendo de lo que el oponente expuso. Usted expuso que aquí está hablando de personas que rechazaron el mensaje. Acuérdese de sus palabras, acuérdese. Por eso mi pregunta es, ¿puede probar en los 3 versículos que aquí está hablando de personas que rechazaron? La pregunta es válida. ¿Cuántos minutos tengo? 3 minutos. Requiere un sí o no y por qué. Adelante. A ver, yo creo que volvamos a empezar, ¿ya? La pregunta y luego yo continúo. Es una pregunta cerrada. La pregunta es, sí, cerrada. Adelante. Ya que usted en su refutación, que yo traje este pasaje, y usted nos dejó entender que esto está aplicando para oyentes y no para creyentes. Entendí, y creo que todos entendieron, que usted dijo que estos pasajes aplicaban para personas que estaban escuchando y como rechazaron, obvio, descuidaron la salvación. ¿Puede usted probar en los 3 versículos la palabra rechazar? Muy bien. Muy bien. Muy bien. La pregunta es cerrada. No, porque el texto no dice rechazar. Muy bien. Ahora sí continúo. En Hebreos capítulo 2, verso 3, mi estimado Diego o mis hermanos, no aparece la palabra rechazar. Lo que mi estimado Diego no entendió es que la salvación tan grande que habla ahí con el modo de pregunta, habla del mensaje de salvación. Ahora la pregunta es, cuando llega el mensaje de salvación, o 2 cosas pasa, o es aprobada, o es desaprobada, o es aceptada, o es rechazada, como leí en mi pasaje de Hechos capítulo 13, verso 26. Pablo predicó el mensaje de salvación. Algunos la aceptaron, sí, pero otros la rechazaron. Eso pasa con la palabra de salvación. Ahora, en el texto del capítulo 2, verso 3, no dice rechazar. Voy a leer con calma. ¿Cómo escaparemos nosotros, esos nosotros son los creyentes, si descuidamos una salvación tan grande? Ahora dice que han rechazado.
No, ellos descuidamos esta salvación, esta palabra de salvación tan grande, la cual la oímos por los hermanos, la cual la oímos por Cristo, de manera que la palabra aquí tan grande, o la salvación tan grande, es el mensaje de salvación, y eso por el contexto se lo puede entender. En el capítulo 1, verso 1 nos habla de lo que el verbo habla tocante a Cristo y a la humanidad. En el capítulo 1, verso 5 para adelante nos habla que este mensaje vino incluso por los ángeles. Por ejemplo, el verso 14, mira lo que dice: no todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y mira lo que dice en el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Verso 2, porque si la palabra dicha por medio de ángeles, mis hermanos, el contexto dice que es la palabra, mira. Por tanto, es necesario que con más diligencia, escuche esto, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, el mensaje de salvación, la cual la hemos oído y fue anunciada y confirmada por los que la oyeron, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué pasa con la palabra de salvación? No con la salvación en sí. Y ojalá que mi estimado Diego entienda esa porción. Este texto no habla de la salvación, habla del mensaje de salvación. Y la pregunta continúa. Cuando alguien expone la palabra de salvación, Diego y yo somos predicadores, predicamos la palabra. Dos cosas va a pasar. O la aceptan o la rechazan. Dos cosas va a pasar con la palabra de salvación. Repito una vez más, ojalá que Diego lo entienda. Esta salvación no es la salvación del alma, es la palabra de salvación, la cual fue dicha por los ángeles, traída por los apóstoles y llegada a estos creyentes de segunda generación. Repito una vez más, para que lo entienda Diego y no saque de contexto. Con eso finalizo. Fernando atribuyó a la palabra, a la salvación tan grande como el mensaje de salvación. Entonces, ¿se puede rechazar y puede aceptar? Sí. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando es expuesta la palabra de Dios. Y esta misma palabra fue predicada por los apóstoles y confirmada con Dios como con prodigios, señales y diversos repartimientos del Espíritu Santo. De manera que cuando Pedro predicaba, había sanidad. Cuando Pablo predicaba, había sanidad. Entonces, vemos la predicación de la palabra confirmada por la promesa y la convicción del Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Se tomó 3 minutos con 44 segundos. Si es necesario, yo tengo que refutar este argumento. Si es necesario, yo también tomaría el tiempo, y si no, muy bien. Es que sí, me quedó claro. Por lo que me quedó claro es que formulé esta pregunta. Claro que me quedó claro. Usted argumenta desde el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Mensaje, predicación, anuncio. Entonces, ven ustedes cómo ellos tratan de negar el texto. Y cuando el texto está explícito y no necesito ir a otro pasaje para apoyarme, porque el mismo pasaje dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ok, ¿se puede deslizar alguien que solo escuchó? No creo. Alguien se va a deslizar alguien que creyó. ¿Cómo yo puedo deslizarme sin haber creído? Si solo me anunciaron, solo me predicaron y nunca lo acepté y nunca lo creí, ¿me puedo deslizar? ¿Cómo me voy a deslizar? ¿Qué más dice? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, ¿vamos a culpar de transgresión a alguien que solo escuchó? ¿Vamos a culpar de transgresión a alguien que solo oyó? Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué más dice? ¿Cómo escaparemos nosotros? Ya está hablando nosotros. O sea, ¿cómo le va a decir nosotros a unas personas que solo fueron oyentes, que en ningún momento recibieron el mensaje? Mi pregunta fue explícita. ¿Puede usted probar en los 3 versículos
que allí habla de rechazar, entiendo perfectamente. Usted lo que dice, ahí lo que se está rechazando o descuidando es la palabra de salvación. Por eso le pregunté, ¿puede usted probar en los 3 versículos que dice rechazar? Yo no sé si la palabra descuidar y rechazar es lo mismo. Que yo sepa, no. Una cosa es descuidar, una cosa es rechazar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Oye, los pasajes que están por delante nos dan la razón. Mi estimado Fernando, le está hablando a creyentes, no a oyentes. Le pregunto, ¿en los oyentes se mueven estos milagros? ¿En los oyentes se mueve todo esto, el repartimiento del Espíritu Santo? Mi estimado Fernando, ¿quién es el que no lee todo el contexto, yo o alguien más? El contexto te está hablando del Espíritu Santo. Va a ser partícipe el Espíritu Santo a un simple oyente. Claro que no, a un creyente. Gracias, ahí nada más la dejo. Ahora viene con su primera pregunta. Muy bien. Muy bien. Citaste el pasaje de Mateo capítulo 25, 1 al 15, donde se cita la mención de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Y la aplicaste a Hebreos, pero la aplicaste a Tesalonicenses cuando dice, no apaguéis el espíritu. Muy bien. Y tú dijiste, pero mira, se apaga como las 10 vírgenes que ya no tenían incienso, ya no tenían aceite, comparando al aceite con el Espíritu Santo por tu boca. La pregunta es, si aplica igual a apagar el espíritu, a apagar las lámparas de las vírgenes, la pregunta es, ¿se puede comprar al Espíritu Santo? Si tú has unido, has sincretizado a apagar el Espíritu Santo y dijiste, ¿cómo las vírgenes? Así como ellas apagaron su lámpara, la pregunta para Diego sí es, ¿se puede comprar también al Espíritu Santo? Porque las vírgenes dijeron, las 5, vayan y compren para que después tengan y después no nos falte a nosotros. Así que le hago la pregunta cerrada también. Según su argumento de Tesalonicenses y el sincretismo de las 10 vírgenes, ¿se puede comprar al Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Basado en la aplicación de las 10 vírgenes. Repito, ¿se puede comprar al Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Basado en la aplicación de las 10 vírgenes. Adelante. No, no se puede comprar. Tengo 3 minutos para argumentar. Muy sencillo. Su pregunta no es complicada. Le voy a responder juntamente con Isaías 55. Escuchemos lo que dice Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprad. Le preguntaría, ¿se puede comprar la salvación? Evidente va a decir que no, pero dice Isaías, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Se puede comprar la salvación? Obvio que no. ¿Se puede comprar la vida eterna? Obvio que no. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Allí dice comprar, pero lo vamos a entender adquirir, mi estimado, adquirir. Porque usted va a estar de acuerdo conmigo que no se puede comprar la salvación, a menos que diga que sí, basado en Isaías 55. Ahí dice explícitamente comprar, compren. ¿Se compra la salvación? Obviamente que no. Adquirir. Entonces, las vírgenes fueron a adquirir. No precisamente lo vamos a poner en ese contexto de comprar. Obviamente que no se puede comprar la salvación, digo, el Espíritu Santo, y tampoco se puede comprar la salvación. Entonces, entendamos el contexto. Vayan y, o sea, las vírgenes fueron a adquirir, no precisamente a comprar. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo yo? 3 minutos. Yo solo utilicé 1:50. Muy bien. Adelante. Empiezo en 3, 2, 1.
Dense cuenta, mis amados hermanos, que él también reconoce que no. ¿Se dan de cuenta? Ahora, lo interesante es que hace un sincretismo con eso. Dios mío. O sea, si vamos a utilizar la comparación de las 10 vírgenes, utilicemos también todo el contexto. Para empezar, dice adquirir. No, mira, ellas fueron y compraron. En esa época se compraba este aceite. La pregunta, ¿se puede comprar? Mis amados hermanos, Diego sí parece que sigue utilizando la alegoría de las 10 vírgenes, citando en que la esposa es la iglesia, seguramente así lo enseña. Ya me hace pensar eso, que el esposo es Cristo y que las 5 prudentes son cristianos verdaderos y las insensatas son cristianos falsos. Por favor, esa interpretación ya ha quedado atrás. Me hace pensar que todavía no hay una comprensión en cuanto a las parábolas, porque esto está utilizando alegoría, mis amados hermanos. Ahora, mira cómo cae solito por su boca, ¿por qué? Porque dice, bueno, no. Ah, entonces, pero sí se aplica que apagaron el espíritu. Sí. Pero si el espíritu es el aceite, entonces fueron a comprar aceite. Bueno, no. Por fin, ¿el aceite en la parábola es el Espíritu Santo? Pregunto yo. A veces sí y a veces no. Bueno, dijo no y a veces sí. Bueno, para decir que se apaga el espíritu, cito eso. Bueno, ya lo han entendido, ¿no? Uno solito cae por su propia boca. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué significa no apagar el espíritu? Para eso no hay que irse a una parábola, y menos alegorizarla, Dios mío. En el capítulo 5, verso 12 de Primera Tesalonicenses, Pablo va a exhortar tocante a la práctica y a la aplicación de lo que ha enseñado. Pablo les va a decir, amen a los pastores, rueguen por ustedes, ámense unos a otros, miren que ninguno pague mal por mal, den gracias de todo, oren sin cesar, y dice Pablo ahí, no apaguéis al Espíritu Santo. Lo que mi estimado Diego parece que interpreta es, apagar es como una vela, ¿no? Una vela que se va apagando y nosotros la apagamos hasta que no queda nada. Así es el Espíritu Santo, es una vela, como un fuego que se apaga. Dios mío, ¿de dónde sacamos eso? Cuando el texto dice no apaguéis al Espíritu Santo, nos habla del control del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de cómo estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿eso puede mermar en la vida del creyente? Por supuesto que sí. Un creyente puede contristar al Espíritu Santo, dejarse de guiar por él. ¿Pero acaso puede apagar así como una vela, como un mecherito que se acaba poco a poco? Dios mío, como las vírgenes. Por favor, esa alegoría me parece muy infantil y muy poca práctica tocante a la interpretación. Ahora, mira lo que dice el verso 20. No menosprecéis las profecías, abstenerse de todo el peso y de mal, retengan lo bueno y desechen lo malo, santifíquense y el mismo Dios de paz los santificará en cuerpo, alma y espíritu, hasta la venida del Señor, mis amados hermanos. De manera que el capítulo 5, verso 12, donde está el contexto de que se puede apagar el Espíritu Santo, no habla de que se apaga como una vela, sino de que no estamos siendo guiados y controlados por el Espíritu Santo, mis amados hermanos. ¿Y eso puede pasar? Sí, por eso se nos exhorta, ¿qué cosa? A no contristar al Espíritu Santo, no ofender al Espíritu Santo. De manera, mis amados hermanos, que hay que entender ese texto en su contexto. Y ese contexto es aplicativo, vivencial, de cómo el creyente tiene que vivir. En ese sentido, sí, hay que tener cuidado. Muy bien. Por eso me gusta decir siempre en mis debates, me gusta armar preguntas. Por eso solo traía 2 preguntas armadas. Muy bien, amados hermanos. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estoy muy agradecido porque están ustedes acá presentes. Amados hermanos, ¿qué tal les está pareciendo? A ver, ¿qué tal les está pareciendo el debate que tuvimos con Diego Sic, mis amados hermanos? ¿Sabes qué? Yo acá estoy escuchando juntamente con ustedes, y ¿sabes qué estoy pensando? A ver, me lo escriben en los comentarios ahí. Estoy pensando, amados hermanos, hacer una video reacción. No sé, ¿qué les parece? A ver, saludos a todos los que están ahí. ¿Qué les parece? Creo que esto merece una video reacción, ¿no? Porque dijo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que cómo se puede condenar a alguien que solamente escucha, ¿no? Cómo se puede castigar a alguien que solamente escucha la palabra. También la parábola de las 10 vírgenes, hermanos, quisiera explayarme ahí porque es tremendo lo que acaba de decir. Y más adelante va a decir muchas cositas más, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes, mis amados hermanos? Vamos a ver si hacemos una video reacción para yo poder, con la Biblia, demostrar los puntos que él ha tocado, ¿no?
Muy bien, amados hermanos, vamos a llegar hasta aquí, mis amados hermanos. Exacto, ¿no? Hay muchas cositas que hay que comprobar con el contexto. Los saludo a todos. Tenemos más de 40 personas escuchando. Estamos transmitiendo por las páginas de YouTube, por la página de Facebook, de la iglesia y de acá, de la fanpage de nuestra, amados hermanos. Muy bien. El debate duró 2 horas y 40 minutos, de manera que lo hemos dividido en dos para no cansarles también, mis amados hermanos. Sé que es muy tarde en sus países y tienen que descansar. Muy bien, pero amado hermano, desde acá arrancan las preguntas. Y si vienen muchas preguntas, ¿será que Saúl tuvo el Espíritu Santo y fue salvo? ¿Será que Saúl perdió su salvación? ¿Por qué David, aunque pecó, el Espíritu Santo no se fue de él? Muchas preguntas se vienen, amados hermanos. Vamos a tener la segunda parte de este debate ya prontito por nuestras páginas de redes sociales. Queremos agradecerles a todos ustedes, todos sus comentarios, por haber compartido y también por estar presente, mis amados hermanos. Les mando un abrazo en Cristo. Prontito se vienen más videos, mis amados hermanos. No se preocupen, que seguiremos edificando y complementando la doctrina bíblica. No el salvo siempre salvo, sino la seguridad de salvación, que la salvación del creyente descansa, reposa confiadamente en la obra perfecta del Salvador Jesucristo. Le animo que en el transcurso de estos días comparte estos videos a aquellas personas que necesitan aprender un poquito más acerca de esto y ayúdenos a llegar a más personas. Amados hermanos, les mando un abrazo, descansen. Vendremos con la segunda parte del debate que tuvimos con Diego Sick. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Saludos desde La Paz, Bolivia.